Al doctor Bernardo José Herrera, hombre del peronismo santiagueño, diputado nacional, presidente de la Comisión de Obra Pública, ¿no? Obra Pública que es, en este momento prácticamente no se hace nada. Eh, Vino de una semana muy fuerte, participando lo que fueran en estas últimas 2 semanas, para decirlo, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, eh, con la verdad, con escenas, lo hablamos aquí en este programa, que degradan institucionalmente, ¿no?, al Congreso con muchos papelones, escenas bochornosas, eh, total falta de respeto a las autoridades entre los mismos miembros del recinto, entre distintos bloques. Eh, ¿Cuál es su mirada de cómo está hoy el Congreso en la Cámara de Diputados? Lo que, bueno, la gente ve azorada las cosas que pasan, ¿no? ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes, Rafa. En primer lugar, gracias por la invitación y un saludo afectuoso a toda la audiencia de Radio Panorama, ¿no? Perfecto, sí, también a los televidentes de Canal 14 TIC que nos están siguiendo. Bien. Bien, le pregunto una opinión sobre estas La- escenas que estamos presenciando casi a diario en el Congreso. sí, la verdad que uno resulta sorprendido en esta instancia de que pasen estas cosas en el Congreso Nacional. Habida cuenta que a nosotros nos costó recuperar mucho después de esa dictadura salvaje, sangrienta que tuvimos en nuestro país, nos costó mucho recuperar las instituciones de la democracia. Y el Congreso Nación es una de las instituciones de la democracia. Y ver en esta instancia que el Congreso en plenas sesiones se produce en escena de pugilato entre sectores del oficialismo, de la Libertad Avanza, en las cuales existen agresiones entre los diputados, también la forma en la cual intempestivamente se terminan las sesiones, levantando una sesión que tiene quórum por antojo del presidente de la Cámara de Diputados. Entonces nos marcan que hay, lo que vos decías recién muy bien, una degradación de lo que son las instituciones democráticas y en especial en el Congreso. Y creo que esto que está pasando en el Congreso es una cuestión que tiene que ver también en cómo degradan las instituciones desde el Poder Ejecutivo Nacional. La coalición gobernante, llámese la Libertad Avanza junto con el PRO y algunos sectores del radicalismo. Entonces, si nosotros tenemos un Poder Ejecutivo que es capaz de gobernar 2 años consecutivos sin presupuesto, si designa jueces de la Corte Suprema por decreto, si existe una represión salvaje sobre todos aquellos que se manifiestan, si existe una también respecto a los periodistas que se los ataca con ensobrados o algunos se los ataca violentamente. Es decir, también existe una degradación desde el Poder Ejecutivo Nacional a las instituciones. Y lo que pasa en el Congreso es una consecuencia de eso, de lo que el Poder Ejecutivo Nacional hoy lo implementa. Y es entendible que esto pueda pasar porque la dirigencia política de la Libertad Avanza es una dirigencia política que llegó desde el TikTok, llegó al Congreso de la Nación. Y es Ahora, obvio que sin capacidad política y sin madurez política se produzcan estos hechos. ahora, ¿qué autocrítica han hecho las fuerzas tradicionales? No lo quiero puntualizar en el peronismo, pero bueno, en el parte del peronismo le toca a ustedes. ¿Qué autocrítica tienen que hacer para que se haya llegado a este punto, ¿no? Efectivamente, no se hubiera llegado a este punto si también nosotros no hubiéramos cometido algunos errores que lo cometimos en la época de la gestión. Y creo que el peronismo eso lo ha asumido y ahora dentro de la fila del peronismo, hemos participado de una elección interna que no se hacía hace muchos años y hemos tenido una conducción, hoy por hoy tenemos una conducción completamente conformada, el Consejo Nacional del Partido, en el cual esa conducción está tomando las riendas de ordenamiento Sí. de nuestro partido, no solo en cuestiones organizativas, sino también en posicionamiento político, como lo ha manifestado la conducción del partido cuando emitió un documento en vísperas o antes de que se trate el tema del DNU, del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Entonces,
creemos que el peronismo está retomando esa fuerza partidaria que tenía y que necesariamente debemos volver a esa fuerza partidaria que tienen que tener todos los partidos políticos. En ese sentido, sería una buena señal para los afiliados, para los simpatizantes del peronismo, para las otras fuerzas que también conformaron en su momento lo que es ahora Unión por la Patria, que depongan esas actitudes mezquinas, esos personalismos, esas peleas personales, Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Lo digo esto con el antecedente de lo que pasó ayer en la legislatura bonaerense, donde la Cámpora no bajó a darle quórum a una sesión que había pedido el mismo gobernador de la provincia de Buenos Aires para suspender las PASO en esa provincia. Creo que el peronismo, como te decía Rafa, está en una etapa de reorganización y lo que vos dices de la autocrítica que tiene que tener el peronismo, hay algunos sectores que son más profundos en su autocrítica que otros, pero eso no significa que se ha fracturado el peronismo. La semana que viene va a haber sesión y van a llegar a un acuerdo las diferentes fracciones del peronismo. Claro, pero ha habido también... No lo veo como fractura del peronismo. Ha habido 4 senadores que han armado un bloque propio, no se van del todo de Unión por la Patria, pero cuestionan lo que es la presidencia de Cristina Kirchner. Bueno, hablábamos fuera del micrófono también, hasta el jefe de gabinete, opinando de la vida interna del PJ. ¿Qué lectura hace de esto? Ahí te puedo decir que no existe tampoco una fractura del bloque. El bloque de Unión por la Patria se mantiene como interbloque con algunos senadores, como también en diputados que piensan diferente. Yo no creo que haya una fractura porque, a ver, si quedamos en un interbloque, lo que hay que valorizar es que precisamente que tienen el sistema de pertenencia a lo que es el bloque mayoritario de Unión por la Patria. Y bueno, en cuanto hacia al jefe de gabinete que hoy critica al peronismo o quiere desconocer la autoridad partidaria, la verdad que no tiene autoridad moral para hablar, porque Franco siempre fue un buscapuestos en los gobiernos peronistas, hasta que luego de militar en sus convicciones muy flexibles, ha encontrado lugar en un partido tarifado como es La Libertad Avanza. ¿Esto lo dice porque se cobra para ocupar lugares? Efectivamente lo reconocieron algunos diputados de la misma Libertad Avanza que se cobraban para ocupar lugares en la lista. Acaba de salir la mega estafa con Libra, donde también ahora parecen que se cobraban para tener reuniones con el presidente de la Nación y ese cobro lo ejercía la secretaria general de la presidencia. Hemos entrado en un gobierno que supuestamente vino a atacar sectores de la corrupción y hoy, en un abrir y cerrar de ojos, en cuatro horas, se llevan más de 250 millones de dólares en una mega estafa increíble, nunca visto en nuestro país. En la Cámara de Diputados se tocó este tema, se habían emplazado algunas comisiones para pronunciarse, 2 comisiones para crear una comisión investigadora y otra para pedir o pedidos de informes a funcionarios o interpelarlos que vayan al Congreso, entre ellos Franco, Karina Milei. ¿Se puede lograr algo con eso o solamente es generar el famoso ruido político para exponerlos públicamente? No, desde nuestro bloque vamos a seguir a fondo con esta situación. Hemos logrado emplazar a las comisiones para que entiendan en el tema. Se ha emitido dictamen favorable y con ese dictamen favorable va a ser en los próximos días tratado en el recinto, porque vamos a ahondar en la investigación de lo que ha pasado. Hoy está actuando la justicia de Estados Unidos, hay denuncias en Europa, más precisamente en España, y hay denuncias también aquí en nuestro país, a donde ya se le ha dado la posibilidad a las víctimas de esa mega estafa de la cual participó Javier Milei, el presidente de la Nación, se le ha dado la posibilidad de constituirse en querellante particular. Es decir, que va avanzando la cuestión por vía judicial y nosotros desde el Congreso vamos a ir acompañando con una investigación de carácter político. Bien, desde que asumió el gobierno de la Libertad Avanza, fue tensa la relación con las provincias. A partir de esta idea de generar un orden macroeconómico, ajustando, cortando partidas. En el caso puntual, vamos a decir, Santiago del Estero, aunque fue en general para todas las provincias, frenar muchas cosas, cortar subsidios, pero frenar la obra pública. Y lo pregunto esto puntualmente porque usted es presidente de la Comisión de Obras Públicas.
van a tener una reunión de comisión importante para tratar estas cuestiones. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que están denunciando las empresas? Porque hay muchos contratos firmados, pagos que no se han ejercido, porque así también es fácil lograr un equilibrio si no se paga. Exactamente. Se vanaglorian del equilibrio fiscal, pero evidentemente si no pagas las deudas, eso no es equilibrio fiscal. Como bien decía Rafa, las provincias han sido muy afectadas por la parálisis de la obra pública. La parálisis de la obra pública tiene que ver distintos aspectos. El tema del despido, sobre todo de los empleados de las empresas que tenían a cargo las obras, las mismas empresas que hicieron inversiones para realizar la obra pública y por supuesto también la ciudadanía que es la destinataria de esas obras públicas. Hoy, por ejemplo, tenemos en riesgo la disolución que pretende el gobierno nacional de lo que es Vialidad Nacional, quien mantiene las rutas. Y esto en cuanto a los usuarios también perjudica porque hay más accidentes en las rutas nacionales. Estas rutas que no tienen ningún tipo de mantenimiento. Es decir, la obra pública han quedado inconclusas obras de escuelas, obras de vivienda, no solo las rutas estamos hablando. Es decir, muchísima obra pública que hace al bienestar de la población. Por eso también, más allá de los daños que produce al gobierno nacional, porque se han judicializado se han iniciado muchas causas de cobro de las empresas que han sido afectadas. Es decir, se ha generado aún una mayor deuda por la judicialización. En ese sentido, nosotros desde la Comisión de Obras Públicas, la cual me toca presidir, lo hemos invitado en diversas oportunidades al secretario de Obras Públicas para que venga a rendir cuentas y nos ilustre qué es lo que está pasando. ¿Quién es el secretario de Obras Públicas? Giovanni. Y también al director, ahora hemos invitado al director de Vialidad Nacional, pero no quieren concurrir a dar explicaciones. Creo que el próximo paso va a ser la interpelación. Sin embargo, hemos insistido y vamos a tener el lunes ministro de Obras Públicas de algunas provincias, jefes de vialidad provincial, van a estar los gremios también manifestando la situación de gravedad que vive nuestro país por el hecho de la falta de obra pública. Doctor Herrera, quiero volver al punto de inicio, cuando hablábamos del Congreso, ¿no? Vivimos en una república, hay tres poderes: el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, que en este caso, bueno, se encarga de legislar lo que es la vida de las personas, regular lo que es la vida de las personas, de las sociedades, pero también sirve como un contrapeso a lo que es el poder ejecutivo. Hoy ese rol lo está cumpliendo el Congreso, porque veo que pese a tener muy pocos legisladores, el gobierno va avanzando con sus medidas. Cuestionables o no, algunas con resultados positivos, otras negativas. Pero digo, el Congreso, ¿hoy qué rol cumple? Mira, te agradezco que me hagas, Rafa, esa pregunta, porque hoy el Congreso se han logrado algunas mayorías circunstanciales, que son entre la Libertad Avanza, el PRO y algunos sectores del radicalismo nacional, que le están dando o posibilitando al gobierno nacional gobernar por decreto. Y esto lo tenemos desde el momento mismo que se trató la ley básica. Un segundo lo interrumpo. Sí. También hubo legisladores del peronismo que responden a algunos gobernadores que también algunas iniciativas acompañaron, ¿no? Acompañaron algunas iniciativas, pero que tienen que ver con la gestión de sus provincias, pero de ninguna manera en una cuestión de fondo. Por ejemplo, en este DNU último, que fue el DNU del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, el Bloque de Unión por la Patria, donde también estamos los 7 diputados que representamos al Frente Cívico por Santiago de nuestra provincia, hemos votado en contra del DNU de Javier Milei. Un DNU inconstitucional porque vulnera las facultades que tiene el Congreso, las facultades propias del Congreso en el artículo 75, inciso 7, pero también la ley que nosotros sancionamos en que todo acuerdo con el FMI debía pasar por el Congreso de la Nación.
Y no solo que no pasa por el Congreso de la Nación por un DNU, sino además ese DNU es un cheque en blanco porque no establece cuál es el monto, no establece los plazos, no establece las tasas con las cuales se va a manejar el gobierno nacional, pero además ha sido reconocido por el propio ministro de Economía que ellos mismos desconocen el monto. O sea, esto es un papelón. Esto es una vergüenza y que no tengo duda alguna que va a seguir porque el mismo operador económico escaputo del presidente, como era operador del macrismo, todo ese dinero se va a destinar a la fuga de capitales, a seguir manteniendo esta timba financiera que es la continuación del gobierno de Macri, y hoy con el mismo operador político económico, que es Caputo, la va a continuar. Es decir, acaban de reconocer ante la Comisión Bicameral de Senadores y Diputados, miembros del equipo económico, que con el dinero que se obtenga del Fondo Monetario Internacional iban también a intervenir en el dólar. Es decir, vamos a continuar con la timba financiera. Bien, diputado, se nos acabó el tiempo. Seguramente lo vamos a invitar en otros programas. Espero que podamos hablar de proyectos, iniciativas que se han sancionado en el Congreso que sean positivas para la sociedad, ¿no? Que significan de alguna manera una mejor calidad de vida para todos. Le agradecemos estos minutos. Gracias por venir a este tiempo para compartir. Y a la gente que nos escucha por la radio, que nos sigue por el canal de YouTube y por las cámaras de Canal 14 de TIC, le decimos muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vos por la invitación y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.